En este momento vamos a tener el mensaje de la poderosa y maravillosa palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y para el mensaje tenemos al reverendo Amén Correa, pastor de la iglesia Defensores de la Fe Cristiana en Río Grande. Aleluya, que ha sido el escogido, el seleccionado, el separado para este momento. Amén. Y no lo separé yo ni usted, lo separó el Señor. Amén. Así que vamos a escuchar la palabra del Señor en este momento. A Dios la gloria. Aleluya. Y vamos a recibir esa palabra con mucha alegría, con mucho gozo, porque es palabra de Dios para cada uno de nosotros en esta mañana. Así que dejamos con nosotros al reverendo Correa. Dios le bendiga. Adelante. Gloria al Señor. Dios bendiga al pastor y a cada uno de ustedes en este hermoso día. ¿Cuántos están contentos? Estamos gozosos porque Dios ha hecho muchas cosas con nosotros. Su misericordia, Dios ha sido paciente a pesar de nuestra falla, a pesar de nuestras limitaciones. El amor de Dios siempre ha estado con nosotros y damos gracias al Señor por eso. Hoy es un día especial para mucha gente. Y la iglesia aprovecha estas oportunidades para exaltar lo que es la manifestación del amor de Dios en nuestras vidas. Hoy damos gracias a Dios por muchas cosas. Damos gracias a Dios porque Dios ha sido bueno. Damos gracias a Dios porque a pesar de nuestras limitaciones como seres humanos, Dios siempre ha estado en la mejor disposición para llevarnos de la mano, para ayudarnos y para fortalecernos. Por ello yo quiero compartir en esta mañana una porción bíblica que se encuentra en Primera de Tesalonicenses en el capítulo 5. Es un solo verso de la palabra del Señor, pero abarca muchas cosas. Es una expresión de un hombre que había experimentado toda la vida, que había tenido sus altas y sus bajas. En el momento que Dios los rescata, cruzó por momentos difíciles, por tempestades, por hambre, por pestilencia y persecuciones y siempre en el corazón de este hombre, a pesar de las circunstancias que tuvo que atravesar, el apóstol Pablo siempre encontró una expresión de alabanza al Señor, aún estando en la cárcel, aun cuando las circunstancias que le rodeaban parecían indicar lo contrario de lo que Dios le había dicho en el principio. Pablo siempre exaltaba la gloria de Dios, dándole gracias a Dios por todas las cosas. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 18, hay un texto bíblico que quiero compartir con todos los hermanos y amigos, y si aún están transmitiendo, pues en esta mañana la palabra de Dios. Dice en este verso 18, capítulo 5, Primera de Tesalonicenses: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Dad gracias en todo. Dígalo conmigo. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús. Padre, te damos gracias por tu palabra. Sabemos, Dios, que tu palabra es como semilla sembrada en terreno fértil en cada corazón. Hemos orado, Dios mío, para que el poder de tu Espíritu Santo dé crecimiento a esta semilla en cada vida, en cada oyente, que no haya distancia que impida este milagro que produce tu palabra en cada corazón. Gracias, Señor, porque solo somos servidores tuyos, Señor, y dependemos de tu gracia para traer este mensaje divino. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén, amén. Dios le bendiga. Pueden sentar. Esta mañana, como decíamos al inicio, en nuestra expresión de alabanza, de oración, de adoración, en cada una de las participaciones hemos expresado lo que es la gracia de Dios en nuestra vida. Vivimos agradecidos por tantas cosas que Dios ha hecho con nosotros, aún dentro de las tormentas, aún dentro de las dificultades, aun cuando muchas veces cruzamos por el valle de sombra de muerte, reconocemos que Jehová es nuestro pastor. Aún dentro de las circunstancias que desconocemos, tenemos la promesa que nos acompaña. Es por eso que en muchas congregaciones, en muchas iglesias, hoy se ha hecho un alto para estar desde tempranas horas de la mañana dándole gracias a Dios por tantas cosas que Dios ha hecho con nosotros. Cierto es
que en este mundo en que vivimos, en Norteamérica, en Canadá, hoy es un día especial, donde muchas veces pues quien lo paga todo es el pavo. Lo cierto es que disfrutamos, ¿no? Pero lo cierto es, amados hermanos, que esta historia viene con su trayectoria, y muchas veces se le pierde lo que es el verdadero significado del Día de Acción de Gracia. La historia es clara. Desde 1620, muchos conocen la historia. Los peregrinos viajaron desde Inglaterra a las Américas y desembarcaron en lo que hoy se conoce como Massachusetts y Cape Cod. Y la experiencia de estos peregrinos o puritanos fue una experiencia un poco desagradable al inicio, porque venían huyendo precisamente dentro de lo que estaban encerrados por sus limitaciones en su acto religioso de adorar a Dios, y eran para los efectos perseguidos. Venían escapando, huyéndole a un ambiente de persecución. Se dice la historia en síntesis que estos peregrinos lograron hacer contacto con unos indios nativos, y que los recibieron amistosamente y compartieron con los peregrinos sus conocimientos sobre lo que era la cosecha de la tierra y la enseñanza a cazar y a curar la carne de los animales de la zona. Esta relación se fue desarrollando de tal forma que cuando llegó el invierno hubo un momento de crisis, un momento de dificultades para los peregrinos. Pero debido a lo que los indios le enseñaron a ellos, lograron sobrevivir y tuvieron grande cosecha en el maíz. Y por esta razón fue que los peregrinos, en agradecimiento, hicieron un gran banquete, invitaron a los indios, y esta relación comenzó a desarrollarse como punto de agradecimiento por ellos haber recibido una enseñanza que les ayudó a sobrevivir en el invierno. Para aquellos que han visitado a Boston, ustedes saben que en Boston hace mucho frío, especialmente en este tiempo de frío, ¿no? Y esta es la historia en síntesis, ¿no? De cómo se desarrolló lo que hoy se conoce como el Día de Acción de Gracia. En el 1941, el presidente Roosevelt estableció que el cuarto jueves del mes de noviembre se iba a celebrar el Día de Acción de Gracia. Es por eso que a través de los años, pues en Estados Unidos y en Puerto Rico, todos nos reunimos en ese día para recordar este evento, que aunque muchos que en esta generación que se ha levantado pasan por alto el verdadero significado de lo que es la acción de gracia, se ha convertido todo en un comercio. Pero lo cierto es que tenemos que recordar que fue un grupo de peregrinos o puritanos que venían huyendo a la esclavitud y a la persecución religiosa, y iban en busca de libertad. Y en busca de esa libertad tuvieron circunstancias adversas, pero en ese tiempo, gracias a los indios que los recibieron y que les instruyeron y los enseñaron a sobrevivir, ellos lograron superar la crisis del invierno, y como consecuencia celebrar junto a los indios lo que ellos consideraban una gran cosecha y una gran victoria, aún dentro de la crisis en que vivieron. Es por eso que en Estados Unidos se celebra el Día de Acción de Gracia. Es por eso que hoy nosotros pues conmemoramos el Día de Acción de Gracia. Pero el problema no es ese realmente, sino que en el transcurso de los años el Día de Acción de Gracia ha perdido su significado y su propósito, lo que es en esencia el Día de Acción de Gracia, y se ha convertido en un día de comercio, en un momento oportuno donde la gente van y la gente compran su pavo y compran todo lo que necesitaba, inclusive indica el inicio de lo que es la Navidad. Pero la iglesia ha retomado este Día de Acción de Gracia, no solamente utilizando la historia como referencia, sino trayendo a la actualidad lo que es el Día de Acción de Gracia, lo que estos puritanos sufrieron como consecuencia de una persecución. Hoy la iglesia entiende que vivimos agradecidos porque dentro de las circunstancias adversas, dentro de las crisis que hemos enfrentado, dentro de los problemas que hemos enfrentado, nunca la mano de Dios ha estado ausente en nuestras vidas. ¿Cuántos alaban al Señor?
Para la iglesia el Día de Acción de Gracia es más que una tradición. Es un evento de experiencia, es un momento donde reconocemos que a pesar de que en una ocasión huíamos del pecado, huíamos de las circunstancias, estábamos hundidos en la miseria, sin esperanza, no sabíamos cómo salir, la mano de Dios vino por medio de Cristo, el triunfo de Cristo en la cruz del Calvario, y nos restauró. Y en el día de hoy podemos cantar y alabar al Señor, y podemos repetir lo que decía el salmista: puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Decía el salmista: verán estos muchos y temerán. En otras palabras, lo que está expresando el salmista, lo que Dios hizo conmigo es evidente, la gente lo tiene que ver. Puso mis pies sobre firmeza. Ahora reconozco que en mí hay un cántico nuevo, a pesar de las circunstancias, a pesar de que a veces he querido llorar, pero dentro de mí hay un agradecimiento que provoca que mi alabanza llegue al Dios Todopoderoso. Y como consecuencia de mi adoración a Dios, la gente tiene que decir: ¿qué tendrá ese hombre, esa mujer, ese joven, esa señorita, ese niño que puede cantar aún en medio de las circunstancias más adversas? Porque hemos aprendido por la gracia de Cristo que le damos gracias a Dios en todo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y es por eso que es peligroso nosotros entrar en tradiciones. Nosotros hoy estamos aquí no porque seguimos una tradición, usamos la historia como referencia. Estamos aquí hoy porque hemos reconocido que hubo alguien más grande que los indios, que hubo alguien más poderoso que los indios, que el Dios nuestro, que ha sido paciente con nosotros y que su gracia nos ha cubierto y que ha sido bueno y todo amor para con nosotros. Hoy estamos en pie reconociendo que el Dios nuestro nos ha llevado de la mano, aún dentro de las circunstancias más adversas. ¿Cuántos alaban al Señor? En los tiempos de Jesús se vivía mucho en base a las tradiciones, porque la tradición lo que hace es cancelar el propósito de Dios. La tradición nos aleja de lo que es en esencia la gracia de Dios. Cuando entramos en tradiciones simplemente sin entender, sin reconocer lo que Dios ha estado haciendo a través de los tiempos, nos olvidamos de lo más importante dentro de las celebraciones, que es la gracia de Dios en nuestras vidas. Por eso Cristo le tuvo que enfrentar en una ocasión a los escribas y los fariseos en un momento en que ellos enfatizaban más en las tradiciones que en lo que tenían de frente, que era el Salvador del mundo. Cristo le dijo: invalidaron el mandamiento de Dios por sus propias tradiciones. Por eso hoy nosotros no estamos enfocados en una tradición. Hoy nosotros damos gracias a Dios. Hoy nosotros celebramos la Navidad, no simplemente porque la historia narra cosas bonitas y preciosas, sino porque la palabra nos enseña que vino uno por amor, por su gracia, por el amor de Dios, que viendo que nosotros estábamos perdidos, y envió a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Porque de tal manera es el amor de Dios, dice la Escritura, por su amor tan inefable, es que hoy nosotros estamos en pie. ¿Cuántos alaban al Señor? La acción de gracia es una expresión de deuda con Dios. Cuando le damos gracias a Dios, reconocemos que estamos en deuda con Dios. Y le damos gracias todos los días, todas las mañanas, cada momento le damos gracias a Dios. Gracias Dios por lo que soy. Gracias Dios por mi familia. Gracias Dios por mi hermano, mi hermana, mi amigo. Gracias Dios por todo lo que tengo. Gracias Dios porque aún en los momentos difíciles tú has estado conmigo. Gracias Dios porque dentro de tanta pregunta, aunque no haya respuesta clara, sé que tu presencia está conmigo. Gracias Dios porque aunque no entiendo muchas cosas, sé que tú estás presente. Gracias Dios por tu palabra. Gracias Dios por tus promesas. Cuando estamos en esa dinámica, comenzamos entonces a ponerle alas a la oración. Una oración sin darle gracias a Dios es como una oración sin alas. Tenemos que reconocer que nuestra devoción, que nuestra vivencia, que nuestro diario
vivir, tenemos que andar en esta actitud de agradecimiento, reconociendo pues que Dios está con nosotros. Gracias por el perdón de pecado. Gracias por tu misericordia. Gracias por los dones recibidos de parte de ti, aunque no lo merecíamos. ¿Cuántos alaban al Señor? El apóstol Pablo expresa algo que nos debe de llamar todos la atención. Cuando él dice, dad gracias en todo. En todo. Y cuando dice en todo, es en todo. Debemos de entender que cuando Pablo dice da gracias en todo, significa lo que nosotros entendemos como momentos buenos y lo que nosotros interpretamos como momentos malos. Que en realidad para Dios no son momentos malos, son momentos oportunos, son momentos que nos ayudan a reconocer la gracia de Dios, son momentos que nosotros nos ayuda a ver a Dios más de cerca y ser sensible a la voz de Dios. Así que cuando dice dar gracias en todo, no se limita solamente a lo que nosotros entendemos como cosas buenas, a las circunstancias adversas, las enfermedades, las pruebas, las dificultades. En todo debemos darle gracias a Dios, no por lo que estamos pasando, sino darle gracias a Dios porque Él está con nosotros en medio de las tormentas, en medio de las dificultades. Le doy gracias a Dios no por lo que estoy pasando, le doy gracias a Dios porque voy hacia la victoria, camino hacia la victoria, hacia el triunfo. Le doy gracias a Dios no por las circunstancias que hoy está azotando mi embarcación de la fe, sino porque sé que Dios está ahí y que la promesa me aguarda. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? La raíz principal de esta expresión de gracia está en el hebreo que se expresa en yadá, que significa dar gracia. Y la acción de dar gracia o la acción de gracia no solamente viene de un momento histórico cuando unos peregrinos entran a Nueva Inglaterra y tienen una relación con los indios, sino que la palabra del Señor desde el principio, Dios educa a su pueblo a reconocer la importancia de darle gracias a Él. Inclusive en el libro de Levítico, la acción de gracia es una fiesta ordenada por Dios según la ley, y el pueblo tenía que entrar dentro de una ceremonia para darle gracias a Dios por todas las cosas que Dios había compartido con ellos. Era necesario que el pueblo entendiera la importancia de darle gracias a Dios, porque sólo así las ventanas del cielo se iban a abrir para bendecir a su pueblo. Sí que era importante esta realidad. Mientras observamos en muchas ocasiones en el diario vivir, nosotros muchas veces nos preguntamos, pero ¿de qué le voy a dar gracia? Si el carro se me dañó, si la casa está filtrando, si ahora me quedé sin buen empleo, si ahora no tengo con qué pagar la luz y no tengo con qué pagar las deudas. ¿En qué? La atmósfera, lo que me rodea son circunstancias adversas. Estoy en medio de una tormenta, pero ¿cómo yo le voy a dar las gracias a Dios cuando veo que lo que me rodean son dificultades, son problemas y son adversidades? Lo cierto es que ese es el misterio de acción de gracia. Cuando usted reconoce que dentro aún de las cosas que usted no ve, que usted no puede palpar, y eso es fe, y que usted reconoce que aún dentro de tu embarcación, cuando las tormentas están casi virando tu embarcación, la promesa es que Dios va a estar contigo. Aunque la embarcación se vire, la promesa es que Dios te va a sostener de la mano y te va a llevar a la tierra firme. Acción de gracia es lo que provoca que nuestra oración llegue a la presencia de Dios, porque hay un mandamiento, hay una ley establecida para el pueblo de Israel, haciendo referencia en cuanto a lo que es la importancia de darle gracias a Dios. ¿De qué le voy a dar gracias a Dios? Pues claro, hay muchas cosas, aún dentro de las circunstancias que vivimos, aún dentro de las cosas que ve. Lo primero que usted le va a dar gracias a Dios, que usted hoy está respirando, usted tiene oxígeno y damos gracias a Dios por eso. Le damos gracias a Dios por la lluvia, le damos gracias a Dios por el sol, por la luna, por las nubes. Le damos gracias a Dios por el mar, por los ríos. Le damos gracias a Dios por las estrellas. Le damos gracias a Dios por todas las cosas que nos rodean. El oxígeno, los hijos, la esposa, la familia. Y hoy tantas cosas hay para darle gracias a Dios. Si usted saca un momento para orar y solamente
solamente comienza a darle gracias a Dios por cada una de estas cosas, yo le garantizo que usted estaría más de una hora solamente dándole gracias a Dios por el abuelo, por la abuela, por el tío, por la tía, por el sobrino, por la sobrina, por el nieto, por la nieta y por tantas otras cosas, dándole gracias a Dios, solamente reconociendo que Dios es justo, que Dios es misericordioso y que el amor de Dios pasa nuestras expectativas humanas. Cuando no merecemos ser amados, Dios nos ama. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso en Primera de Tesalonicenses es un libro muy interesante, porque el que escribe, el que es inspirado por Dios para escribir a Tesalónica, fue un hombre que lo había experimentado todo, había recibido un llamado de Dios, había visto la gloria de Dios y Dios le habló a este hombre. El apóstol Pablo se levanta y comienza a proyectarse como un gran misionero. Comenzó a impactar Asia Menor y tantos otros países con un mensaje contundente de lo que es la salvación, levantando iglesias, levantando obra en tantos lugares. Pero aún así, viendo la gloria del Señor, Pablo sufrió naufragio. Pablo sufrió momentos de soledad, humanamente hablando. Pablo sufrió enfermedades. Pablo sufrió persecución. Pablo sufrió las tormentas. Pablo sufrió lo que hoy todos y cada uno de nosotros sufrimos. Pero Pablo, y sobre todo, aún dentro de las cárceles, Pablo sufrió la soledad, el hambre y tantas otras cosas. Lo cierto es, amados hermanos, que la experiencia que Pablo enfrentaba a diario, en ningún momento apagaron su fe en esa acción de gracia. Y yo quiero decirle a todos los que nos están escuchando, todos los hermanos que están aquí en esta mañana, que no debe de haber nada que apague la acción de gracia en nosotros. Que la acción de gracia no se limita solamente a un día, sino que todos los días le damos gracias a Dios. Hoy lo celebramos, claro que sí, para demostrarle a los amigos, al mundo, que se le da gracias a Dios y que Dios merece toda gloria y honra. Pero nosotros caminamos dándole gracias a Dios. Nosotros caminamos dándole gracias por su misericordia, por todas las cosas que Dios ha compartido con nosotros. Es ahí en Tesalónica donde Pablo le está hablando, expresando. Y usted se preguntaría, si usted conociera bien la historia de Pablo, se preguntaría entonces, ¿cómo es posible que un hombre que haya pasado por tantas cosas, por tantas dificultades, cómo es posible que un hombre estando encarcelado, aún dentro de la cárcel oscura, no son como las cárceles del día de hoy, ¿cómo es posible que un hombre de esta magnitud pueda escribir sus mejores cartas, las escribía en la cárcel? ¿Cómo era posible que Pablo pudiera aconsejar a otros a alabar y a honrar y a regocijarse mientras él estaba metido en la cárcel? ¿Cómo es posible que él le diga a un Timoteo, no desmayes, no te rindas, no tire la toalla, aún estando él en la cárcel a punto de morir? Lo cierto es que Pablo aprendió a darle gracias a Dios en todo. Diga conmigo, en todo. Aún dentro de la cárcel, aún dentro de la soledad, aún cuando las ratas los rodeaban, aún cuando no veía luz, aún cuando no tenía alimento, aún cuando no tenía agua, aún cuando lo maltrataban, Pablo decía, yo sé en quién yo he creído. Pablo le escribió a los tesalonicenses. Es un momento difícil, es un momento de persecución, es un momento cuando todo alrededor de esa iglesia parecía tambalear. No entendían, no podían comprender cómo es posible que nosotros estemos pasando por estas circunstancias adversas cuando estamos honrando a Dios. Pablo le escribió a esta gente en medio de una persecución que venía del exterior y los disturbios internos. En otras palabras, esta gente que estaban recibiendo esta palabra estaban pasando por un momento difícil, no solamente en lo que veían, sino también en lo que sentían. Hay momentos en la vida cuando la alegría se apaga. Hay momentos en la vida cuando la alegría parece disiparse. Y hay momentos en que nosotros celebramos las victorias con mucha alegría. Y es por eso que yo siempre digo que entre la alegría y gozo hay dos definiciones, ¿no? Hay dos experiencias. Porque la alegría está sujeta a circunstancias. La alegría está sujeta a una experiencia en el exterior. La alegría viene cuando usted celebra, cuando usted va a un cumpleaños. La alegría viene cuando usted tiene un buen plato de comida de frente. La alegría viene cuando usted comparte con sus nietos, con sus sobrinos, con su familia. Ahí está la alegría. Pero cuando ellos no están, cuando la comida no está, cuando ese momento no está, la alegría se apaga. Porque es algo que está limitado.
a circunstancias que nos rodean. Pero con mucha razón Pablo decía que el gozo del Señor es que no, ¿nuestra qué? Nuestra fortaleza. Porque el gozo no está sujeto a circunstancias adversas. El gozo está relacionado a una comunión con Dios, a una relación con Dios, y es fruto del Espíritu. Por eso, amados hermanos, cuando andamos en esa actitud de acción de gracia, reconocemos que el gozo de Dios es nuestra fortaleza, no importando lo que estamos pasando, lo que estamos experimentando. En otras palabras, andamos por fe. Yo no lo veo, pero lo creo. Yo sé que Dios está presente, no lo veo, pero sé que está ahí. Yo sé que Él tiene control. Yo sé que mi vida está en las manos de Dios. Yo sé que mi destino está en las manos de Dios. No tengo por qué temer. No lo veo, pero sé que la palabra de Dios me dice a mí que Dios está presente en mi vida. Estas circunstancias adversas intentaban apagar el gozo de la iglesia en Tesalónica. Era un momento difícil para la iglesia. Pero Pablo quería corregir la actitud interna de esta iglesia. ¿Para qué? Para que ellos manifestaran su expresión hacia Dios. Y es por eso que la expresión en cada uno de nosotros, en nuestro interior, debe de alinearse al propósito de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Tiene que haber una experiencia con Dios, reconociendo que nuestra acción de gracia no depende de lo que tenemos, no depende de lo que somos. La expresión de gracia depende de nuestra relación con Dios. Cuando entendemos que aún no teniendo nada, le damos gracias a Dios. Que aún no teniendo lo que quisiéramos, le damos gracias a Dios. Estos peregrinos le dieron gracias a Dios y compartieron sus bienes con otros, aún dentro de las circunstancias adversas. A pesar de que venían perseguidos, huyendo, a pesar de que llegaron a tierra de extraños, a pesar de que se enfrentaron a unos indios que ellos desconocían cuál era la cultura. Lo cierto es que dentro del proceso ellos reconocieron, aprendieron que Dios estaba en el proceso y que Dios era parte de lo que estaban experimentando en aquel momento. Y es por eso que nosotros, la iglesia, entendemos que todo, cuando la Biblia dice en todo, incluye aflicción, persecución, hambre, peligro, espada. Como dice en Romanos capítulo 8 el apóstol Pablo, cuando dice somos más que vencedores. Ante todas estas cosas somos más que ¿qué? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que en otras palabras, las circunstancias que nos enfrentamos no deben de apagar nuestra acción de gracia. Usted y usted y usted y los que nos están viendo, debemos de hoy posicionarnos y reconocer esta realidad. Que nosotros somos seres creados por Dios. Dentro de nosotros hay un hálito de vida. Dios nos creó con un propósito. Dios nos creó con un fin prescrito. El propósito de Dios se tiene que cumplir en nosotros. Nos corresponde a nosotros alinearnos al propósito de Dios para que la bendición fluya. Por eso Salomón lo expresaba de esta forma cuando hablaba de lo que Dios hacía a través de la naturaleza, que no se detenía, que Dios todo lo hacía en un ciclo, que una continuación. Lo que Dios nos da a nosotros tenemos que proyectarlo en acción de gracia para que devuelva entonces esa bendición, vuelva a nosotros y esa bendición se expanda. Salomón decía, porque cuando expresaba este concepto y idea, decía que de los cielos caía la lluvia, de las lluvias a la montaña, de las montañas a los ríos y de los ríos al mar, y por la ley de evaporación volvía el ciclo, que la misma naturaleza devolvía a Dios lo que le pertenecía y como consecuencia Dios enviaba más bendición. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando damos gracias a Dios, lo que estamos haciendo es abriendo puertas de bendición, reconociendo que sin Él nada podemos hacer, reconociendo que las bendiciones son nuevas todas las mañanas, la misericordia de Dios son nuevas todas las mañanas, como decía Jeremías en Lamentaciones. Toda la mañana cuando yo me levanto, toda la mañana cuando tú te levantas, lo primero que tú recibes no es el desayuno, lo primero que tú recibes es la misericordia de Dios que Dios está compartiendo contigo. El aire, el oxígeno, la vida para enfrentar las circunstancias y la ayuda de Dios sobre todas las cosas.